Gracias por la invitación. Lo que traje es un trabajo que estoy haciendo para la maestría, en el que, digamos, estoy buscando las representaciones que existen en torno a la figura del arquitecto y su campo de acción en los distintos medios de difusión de obras. En este caso yo me centré en la revista Suma, y hoy traje una parte de eso, que es las partes que aparece Francisco Bullrich como crítico en la revista, o sea, los artículos en los que él intervino. Y de alguna manera lo que busco con esto es detectar cómo el autor construye como el relato en torno a la figura del arquitecto, a su campo, y como cosa, digamos, como premisa, lo que decidí hacer es no prestarle atención a las obras y a los autores que presenta. Eso como que lo dejé de lado. ¿Por qué? Porque me parece que, digamos, la función autor, ahora por ahí lo explicamos un poco, el tema de los autores. Como para arrancar, traigo un poco el marco teórico que usé en el artículo anterior que salió en Metáforas en Pugna, en el libro anterior, en el que, bueno, más a nivel macro, existen las sociedades disciplinarias, que son las de Foucault, las clásicas, que tienen sus instituciones y sus dispositivos, y por otro lado, el aporte de Deleuze, que dice que, bueno, que las instituciones, él las llama los centros de encierro, o círculos de encierro. Él dice que están empezando a caer en una crisis y están destinados a disolverse, y lo que viene es la sociedad de control. O sea, él como que ya dice que lo que hay ahora no es más la sociedad que planteaba Foucault, sino que es más una sociedad en la que las instituciones están dispersas en todos lados y sobre todo en los hogares. O sea, en vez de los individuos tener que acudir a las instituciones acuden al individuo. O sea, que es un control directo en los hogares. Entonces, él dice que esos interiores están en crisis: el familiar, el escolar, el profesional. Por otro lado está Bourdieu con la metáfora de campo magnético, que él la usa para describir el campo intelectual, bueno, francés, ¿no? Obviamente, que lo define como un sistema de líneas de fuerza en donde lo que importa es la posición de cada agente en ese campo, y que no es fija aparte, ¿no? Que cambia. Entonces eso nos sirve como para entender cada momento histórico a partir de las posiciones que tienen los actores y los sistemas de actores. Ahí tenemos el campo, la metáfora del campo magnético. Y yo había traído un video que es cortito, también como metáfora, digamos, de eso, que algunos ya lo conocen, pero es una obra que viene Pompidou, que un poco representa esto del campo. Digamos, tiene como, es una cinta magnética que tiene un imán abajo y un ventilador arriba, y bueno, y como lo que ocurre entre las dos fuerzas es lo que sostiene al campo. Entonces me parecía que estaba bueno como metáfora de lo que ocurre en el campo, ¿no? Que no es un estado fijo, es dinámico, y al mismo tiempo existe como el imaginario de que no se rompe. Y la construcción de muchos críticos dentro del campo es justamente buscar la autonomía de ese campo dentro de las representaciones. Entonces me parecía que estaba bueno esto de que no se rompe nunca y se va acomodando. Volvemos al... Por último, Foucault, en que es un autor, describe esto de los autores como función, como un principio funcional, en el que, según él, bueno, la cultura delimita y excluye las cosas que, digamos, que no entran en la función autor. Por lo cual dice que, bueno, que el autor es la figura ideológica
gracias a la cual se conjura la proliferación del sentido. Como que es más una herramienta de límite y no tanto de expansión. Después estas son las instancias que existen, a mi entender, en el campo, que acá están en orden, están puestas como en secuencia lógica, pero en realidad eso no está bien, digamos, el orden va cambiando, pero bueno, hay una instancia de producción, después de reproducción y difusión. Cada una tiene como un filtro en donde se van legitimando y consagrando los autores y las obras. Y el sistema ese, a medida que funciona, se va construyendo el hábito y la tradición de los arquitectos. Entonces está lo construido, lo escrito, las facultades, los congresos y por último las revistas y museos, que son como los que difunden eso, lo legítimo. Entonces, bueno, yo me paro en la revista, que es como un objeto de difusión, una herramienta, y a partir de ahí veo cómo representan los críticos o los autores de los artículos el campo y la figura de arquitecto. Bueno, específicamente Ulrich aparece varias veces en la revista, en sus inicios, más que nada. Y yo armé un paquete como de los primeros 6 artículos, que son del 63 al 69, son 7. Noto que hay como una coherencia en el relato, y después hay otro que aparece en el 86, en donde ya cambia como el enfoque, como que hay dos enfoques distintos. De los primeros 7, el último, el del 69, es como el que condensa un poco todo lo que vino diciendo desde el número 1 hasta el 19. Entonces ese es como, me parece a mí que es como el que resume un poco ese momento histórico. Y después el otro, el del 86, digamos, es el que caracteriza el otro momento histórico, el cambio de enfoque. Esas son las dos imágenes que aparecieron en Suma justamente en los dos momentos, ¿no?, de Ulrich. Bueno, en el 69, a mi entender, el discurso es instituyente. O sea, hay como una intención de instituir cosas nuevas o modificar lo que ya estaba instituido. En la introducción del segundo artículo, Mosquera dice, bueno, habla de la muerte de Le Corbusier y como que habla de la muerte y la vida. Es un momento en el que, como que, digamos, hay como una especie de muerte disciplinar, pero al mismo tiempo hay como una intención de sostenerla. Entonces es como que se está desinstitucionalizando una cosa, institucionalizando otra. No voy a leer las citas porque espero, ustedes me dirán después que leyeron. Pero los paquetes son internacional, todo el tiempo está vinculado a lo internacional, a lo que se está haciendo en el mundo. Lo nuevo, entonces rescata actitud de rebeldía, ideas frescas. Después, en cuanto al arquitecto, él dice que es un compositor de música. Después habla de la falta del trabajo, que dice que a partir de eso los arquitectos terminan haciendo casas individuales, que es como una cosa que terminan como siempre en eso. Y después el del 86 es más instituido, es más digamos, es como el momento en el que registra todo ese relato en lo histórico. Entonces, cuando habla de lo internacional, es la historia argentina y cómo la Argentina se insertó en el mundo, el cordón umbilical que nos unía con Europa, bueno, todas las metáforas que unen a Argentina con lo europeo, con lo global. Después hay un momento como de épica, en donde dice, por ejemplo, que las casas se llenaron de solarios, como una cosa
lo recomendó el Corvo, entonces ocurrió, es como una cosa ficticia, un mito. Y después que la Argentina quería abrir sus puertas hacia lo que estaba ocurriendo en el mundo. Después crea una categoría nueva que es las cajas blancas, que creo que es de él ese invento, y en donde dice que las cajas blancas habla de la entrada de luz, de la entrada del sol, entonces dice no solo como un elemento higiénico, sino como expresión de la alegría, como una cosa nueva y positiva. Y por último, bueno, en lo instituido, ya mete todo ese relato en el relato histórico universal. Entonces dice el románico, el gótico, el barroco, bueno, y el moderno, ¿no? Y aparte incluye su artículo del 69 como, digamos, él dice, como que hace un loop ahí. Dice, bueno, a partir de esto empezó a ocurrir todo hasta el artículo del 69. Como que cierra la historia ahí. Estas son dos imágenes que aparecen en las revistas y de alguna manera yo creo que muestran este cambio como de momento histórico. La primera habla de la audacia, del futuro, lo liviano, y en la segunda, bueno, acaba con el estrés, el cansancio, es como que está recluido en su casa, como que cambia el momento histórico y bueno, y en el relato se evidencia eso. Por otro lado están los síntomas, que digamos, es una metáfora que uso como para definir lo que en el intento de instituir el campo muchas veces se encuentra con cosas que no funcionan bien, o sea, que van en contra de ese campo autónomo. Y él las pone como lo negativo, como los síntomas que hay que arreglar. Por ejemplo, bueno, el tema de lo económico, el tema de los deseos erráticos del usuario. Él dice que se prefiere el boliche propio, como que habla del estudio del arquitecto, y propone que ante eso existan las grandes empresas, que para mí es lo mismo, digamos, una gran empresa es un boliche propio empleado. En ningún momento vincula al campo con el trabajo estatal o público. Bueno, cuando habla de las esferas oficiales, dice que hay un inmovilismo en el Estado y pone como un dilema de hierro en el que dice, digamos, que en todos los casos en que interviene el Estado, o se cae en ordenados desiertos anónimos, o se deja un caos absurdo e incontrolado. Me parece que ahí está mostrando, digamos, lo que queda afuera de la función autor. O sea, lo que tiene un autor y se controla en la institución es lo que está bien y es positivo. Y lo que queda afuera de eso es un ordenado desierto anónimo, o sea, que no tiene firma, digamos, y es un caos absurdo incontrolado. Bueno, ahí creo que está como, se separa bien de lo que no es autor y obra. Después, bueno, acerca del peronismo, habla de que es desorganizado y como que deja poco espacio libre para la maniobra por fuera del campo estatal. Entonces, él dice como que la maniobra positiva es la que está por fuera del control del Estado. Y en este caso hay muy poca. Él lo ve como un síntoma. Y de algún punto, sí, ya cerró. En algún punto es lo internacional versus lo estatal. Porque el control estatal del que él se queja está, digamos, por detrás está la lucha por el control del campo, que está vinculado a lo internacional, a Nicolás Pevsner y a todos sus maestros. Entonces ahí aparece como un discurso que viene como de otro lado a proponer un control distinto al del estatal.
Por último, bueno, este grafiquito en el que están las dos dimensiones que él nombra, que es la del campo y el caos absurdo. Y hay como, bueno, acá no se ve muy bien, hay como las dos formas que yo veo del discurso son, una es esta, la instituyente, que es la que atraviesa el campo, es la que, digamos, en parte sale a buscar afuera del campo y en partes saca cosas del campo. Y por otro lado está la instituida, que es la que se mantiene en la tradición, en el hábitus del objeto. Entonces, ahí, digamos, están los autores, la autoridad, la tradición y el hábitus. Entonces hay como una especie de competencia entre lo intuitivo y lo lógico, lo activista y lo idealista, y lo que está afuera y lo que se instituye, ¿no? Como que hay un diálogo ahí que le va dando la forma al campo en cada momento histórico. Bueno, ahí termino. Quería contar primero un conjunto de sensaciones que me provocó leer el primer texto que había mandado. O sea, y me costaba mucho, porque digo, no, es un texto que se lee bien, digamos, no es que es un texto barroco, difícil de leer, no, se lee bien, pero me costaba entender a qué iba. Eso es una cosa que me costó y me sigue costando. Digo, ¿de qué está hablando? Digo, está hablando de Bullrich, está hablando del campo, está hablando de Bullrich. Y bueno, y por momentos, entonces, esa cosa de, voy a ser sincero, me provoca hasta enojo, digamos, ¿no? O sea, encima lo tengo cerca, por momentos le pegaría, no entiendo por qué. Y entonces, ahí empiezo a pensar, digo, bueno, evidentemente hay uno cuando trata de comprender un texto, cuando comprende la realidad y todo eso, tiene estructuras mentales que le van ayudando a moverse, a orientarse dentro de esa realidad, y entonces lo que pasa debe ser, digo yo, creo, que mis estructuras mentales son distintas de las de él. Entonces yo necesito como decir, ya que hablábamos de Deleuze, que yo, bueno, los escritos, los libros como máquinas de guerra, ¿no? Yo los entiendo así. Vos escribís algo para decir algo contra alguien, o como dice, para instituir algo, bueno, ¿contra quién? ¿Para qué? O sea, y entonces eso no me quedaba claro. Y digo, bueno, y encima, digamos, él presenta una cantidad de cosas y no termina de decir, bueno, esto debiera ser de tal manera, o dice esto pero no dice aquello, dice y muestra, y a mí me pone nerviosísimo eso. Porque claro, uno busca un poquito más de sangre, dice, bueno, leí esto y no lo mató a Bullrich, tampoco lo levantó, ¿no? Y dice, bueno, es como que te invita a decir, decidí vos qué hacemos con esto, ¿no? O sea, toma esa posición. Y digo, y hay acá una cosa que tiene que ver con eso, como con los esquemas que uno tiene de comprensión, ¿no? Y que quizás yo, por un problema etario, ¿no? Por mi edad, por lo que he vivido, porque uno cada vez se vuelve más duro de entendederas, necesita como estructuras mentales más firmes, más estables, como para denominar las cosas, para orientarse. Y yo veo que ahora, y en particular en esto, como hay estructuras que son muy flexibles, que se mueven permanentemente, que son muy inestables de comprensión y que muestran y no terminan de definir, y quizás sea esa una ventaja, porque creo que a veces uno, para tomar decisiones, si uno ve la realidad como una cosa que se está moviendo todo el tiempo, cuando uno lo va construyendo y sabe que eso en realidad es un instrumento para comprender y que no es la realidad misma, ¿no? Uno construye modelos, pero tiene que estar permanentemente consciente que ese modelo no es la realidad. Es un modelo que, si te sirve para entender la realidad, bien, si no, cambialo. Y esto, como no terminan de solidificarse nunca, tienen esa ventaja de que uno puede, pero eso requiere también una agilidad y digamos, y una ductilidad, que quizás
a la edad de uno ya no tengo ni esa ductilidad, ni la agilidad, ni el equilibrio como para moverme en esas estructuras tan frágiles y tan que se mueven permanentemente. Así que bueno, no sé si es eso, pero me parece que tiene que ver con eso el primer enojo mío con respecto al texto, ¿no? Y después vamos a, porque esto aparte es como no solamente en el texto, ¿no? Creo que es como una estrategia de cómo uno se coloca frente a la vida. Que no quizás sea, digo, la crítica es lo que me pone mal y me da ganas de matarlo. Y después, la parte buena es que uno también siempre con el opuesto está un poco seducido y puede aprender de él. Entonces, yo hasta ahí, no sé qué parte tan buena tiene y que de cualquier manera me gustaría que estuviera más claro contra quién está escribiendo y eso. Pasando al texto en sí, yo tenía algunas cuestiones que no coincido. O sea, coincido en muchas cosas, coincido en tomar a Bourdieu, me parece que es muy pertinente, en tomar lo de Foucault, todo eso me parece que es así. Ahora, yo tengo algunas dudas en el medio, ¿no? Cuando él pone cuando vos pones lo de la revista como que expresa la versión oficial, yo ahí vienen mis dudas. Yo no sé si es un grupo, el de Bullrich en particular, es como que es el grupo hegemónico dentro del campo, o es un grupo que está disputando la hegemonía dentro del campo, con lo cual las estrategias empiezan a cambiar. Y el marco de comprensión de qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo empieza a cambiar. Que esto se junta con otra cuestión, que es que de la misma manera que yo te pido a vos que me digas contra quién estás hablando, vos tampoco pones en el texto Bullrich contra quién está hablando. Y que creo que eso ayuda a comprender, porque uno, al no tener la segunda parte de la pelea, no se entiende cuáles son las estrategias, o puede, digamos, queda demasiado abierto a la comprensión y uno necesita saber contra quién está peleando. Porque a partir de eso uno puede comprender las ideas sobre las que hace hincapié Bullrich y cuáles son las estrategias concretas. Digamos, eso no me pareció que estaba muy claro y que tiene que ver con esto, porque yo no creo que sea el hegemónico. Yo creo que es uno que está disputando la hegemonía, junto con toda la revista Suma, y que me parece que tiene que ver también con la una diferencia que vos hacés entre los primeros escritos y los del 86. La situación ahí es distinta. Y también es distinta cómo uno, me parece que está muy bien eso que vos decís, esto es una metáfora, el campo es una metáfora, o sea, lo que no tenemos que hacer es pensar que el campo existe. En realidad el campo no existe, el campo es una metáfora que se usa para comprender una cantidad de cosas que suceden. Y ahí viene de nuevo, yo creo que hay una parte que no está clara, por lo menos la versión que yo, hasta donde yo leí, la versión no está clara, que pareciera como una especie de confusión entre lo que es el campo y lo que es una corporación, ¿no? O sea, hay como una defensa, porque vos decís, la revista sirve para como enlace o como referencia o como para presentar el campo propio de los arquitectos frente al campo cultural. Esto supondría como que ese campo fuera un campo homogéneo, porque presenta al campo en su conjunto. Entonces hay dos maneras de entender una revista, si es una disputa interna del campo o es una disputa entre el campo y la cultura que está afuera. Si es así, yo creo que lo del campo no sería tan pertinente, porque entonces sería una cuestión corporativa. Digamos, lo mismo la disputa que tienen los arquitectos en todo ese momento frente a los ingenieros. Digamos, hay una disputa de la que no... Hoy estamos muy acostumbrados que le hemos torcido el brazo a los ingenieros, pero en esa época no estaba claro. Digamos, había que torcerle... ¿Se entiende? Pero eso es una cuestión corporativa, me parece, no tiene que ver tanto con el campo. Por otra parte, vos normalmente decís, bueno, esto como instituye el campo. Pero entonces que el campo se instituye en ese momento, el campo tiene tal fragilidad, y acá viene otra cuestión que también es difícil y que a mí yo no la termino de entender, que es cómo uno entiende el campo, la arquitectura, ¿no? Porque es el campo intelectual. Y entonces lo que los arquitectos hacemos, hay una parte que no es intelectual y que es concreta y que está vinculado con el campo económico.
O sea, vos tenés que tener obras, trabajás, eso. Y lo que hace Bourdieu es tratar de utilizar, de crear este instrumento teórico para comprender cosas que de otra manera no podrían ser explicadas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está instituido ese campo? ¿Hasta dónde existe el campo? En el caso de que uno diga sí existe, bueno, ¿qué características particulares tiene el campo? ¿Qué hay en discusión dentro de ese campo? ¿Y cuál es el premio que está? Porque, ¿por qué peleo yo dentro del campo? Porque tengo algo para ganar. ¿Qué se gana en el campo? Entonces acá viene una cuestión que digo, me parece que es el de los teóricos, precisamente el campo nuestro, que tiene que ver con la historia, con la crítica y todo eso, y que en este momento, no redituaba. Vos no podías vivir de eso, ¿no? Entonces me parece que hay un momento particular donde eso cambia, que es cuando se puede vivir de eso. Cuando el crítico de arquitectura, el historiador, todo eso, hay una cantidad de instrumentos que le permiten sostenerse económicamente y vivir de eso. Y entonces ahí se comprende que haya una discusión más fuerte, un debate, porque hay algo en juego que es interesante y no es la opinión que hago en mis ratos libres mientras construyo, ¿no? Mientras hago arquitectura. Me parece que eso depende de cómo uno entienda el campo, eso es lo que instituye el campo o eso es lo que modifica la composición de ese campo o el comportamiento de ese campo. Bueno, entonces en todo esto hay una cuestión que no la tenés que contestar vos, pero digo, o que no tiene que ver directamente con esto, pero que está en juego todo el tiempo, que es qué criterios tengo yo para comprender si ese campo existe. Y después para comprobar quién es hegemónico dentro de ese campo. ¿En qué me baso para decirlo? ¿No? Entonces yo creo que una cuestión para decir existe el campo es el grado de autonomía que tiene. O sea, el campo existe en la medida que consigue mayor autonomía. Yo creo que nunca es autónomo así en seco, pero va consiguiendo grados de autonomía. Mientras más grado de autonomía tenga, el campo ese está más solidificado. Mientras menos tenga, es un campo que es más difuso, digamos, que no está constituido, ¿no? Es un criterio para... ¿Y cuáles son los criterios para definir este es el grupo hegemónico dentro de este campo? Entonces, y dentro de esto la transformación que se va haciendo, si uno considera que el campo ese existía y que no es una institución que aparece muy cercano a nosotros, cómo se cambia esa composición del campo en el sentido de las obras construidas y de las críticas o los relatos, ¿no? El peso que tienen dentro de ese campo, porque el campo, ¿qué hace? El campo es el que te da prestigio, el que te da, el que valida una cantidad de cosas, que son las obras construidas, cuándo es el relato, cuándo... Y además la pelea interna por ser el que impone ese relato, ¿no? Digo, que tiene que ver con eso, con si te permite vivir o no, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el peso que tienen interno dentro de estas cosas, lo que está en juego. Esas son las discusiones que me provoca esto, digamos, ni siquiera en algunos casos sí, en otros no, llegan a ser una crítica, salvo eso, que me parece que sería bueno saber, o que vos pusieras contra quién está discutiendo, como para comprender mejor cuáles son las estrategias que tiene Bullrich y qué es lo que está diciendo. A mí me cuesta mucho entender a alguien si no sé a quién tiene enfrente, ¿no? Eso me parece. Bueno, por ahora. Primero, comentario preliminar, todo esto está siendo filmado, así que si aparece muerto, golpeado, vas a encabezar la lista de sospechosos. Vamos ahora, yo voy a ser más benévolo. Golpeado, muerto. Claro, Está el orden de el orden de, bueno, no sé. Golpeado es como sádico. Bueno, yo lo primero que, justamente pensando un poco en lo que dice Guillermo de contra quién uno escribe y a qué es lo que está diciendo, yo
pensaba ensayar algunas posibles respuestas a esas preguntas que, digamos, están dejando como un interrogante. O sea, mi comentario iba más bien hacia la idea de pensar, de tratar de imaginarme qué es lo que no dice con respecto a ese tipo de cuestiones. Hay un tema, primero, que es justamente el papel de las revistas, el carácter de las revistas, o sea, quién la escribe, hacia quién está dirigida y qué papel juega en esa cuestión, que me parece que, si bien está tratando de un ejemplo, de un autor, de una época y de un momento en particular, o sea, merecería ser visto dentro de un contexto más amplio para entenderlo. Digamos, podríamos entender, y es una cuestión discutible, que Suma es una revista hecha por arquitectos para consumo de arquitectos, y entonces a partir de eso define ciertas cuestiones en torno a qué es lo que quiere instituir, cuáles son las disputas que están, porque, digamos, esa idea de vos acá en un momento planteas que la revista opera como un complemento del núcleo hegemónico que controla lo instituido. Para mí no es un complemento, sino que es el principal instrumento en ese sentido, a los efectos cuando no el único en términos estrictos, o por lo menos el único que tiene una validez clara y sólida de definir cuál es la buena arquitectura, porque en definitiva yo entiendo, y ahí ya sí estoy planteando respuestas, entiendo este tipo de revistas como una selección de obras y autores que implícitamente está definiendo cuál es la buena arquitectura desde la visión editorial, acompañada por una serie de críticas solicitadas como por encargo en función de esa cuestión y que legitiman esa selección de obras. O sea, el problema no son los artículos, es la selección de obras, y la crítica es en todo caso lo que la legitima, pero partiendo de la base de que se trata de una revista hecha por arquitectos para arquitectos. Porque cuando vos te vas, y el ejemplo más claro de eso es el de Nuestra Arquitectura y Casas y Jardines, cuando la misma hace una revista para el público, tiene otros criterios cuando está dirigido a no arquitectos. O digamos, hoy en día podría ser, si bien son dos grandes diarios diferentes, cuando el Clarín publica Arquitectura y La Nación publica Living. Digamos, apuntan a dos públicos distintos y proponen dos recortes de obras y dos ideas de cuál es la buena arquitectura en función de a quién se están dirigiendo. Entonces, lo primero que yo decía era ese carácter me parece que de complementario, que yo no lo veo como tal, me parece que es el instrumento, en principio, de definición dentro de la disciplina de cuál es la buena arquitectura. O sea, y específicamente esa buena arquitectura, yo me la anoté recién, es la famosa idea del tema del arquitecto de firma. Cuando vos lo dijiste, o no sé si lo dijiste vos o lo dijiste vos en el comentario, esa idea de la definición del concepto del arquitecto de firma, de aquel que me parece que está... en ese sentido también hay que señalar, yo hace tiempo, cuando hice, en esa época no era maestría, pero la misma que estás haciendo vos, había hecho un trabajo sobre la revista Nuestra Arquitectura, sobre el año fundacional de la revista Nuestra Arquitectura, y a mí me parecía muy interesante una serie, o sea, lo que yo planteaba en ese trabajo era cómo la intención del editor acerca de la difusión de la arquitectura moderna estaba mediatizada en función de los lectores a los cuales se dirigía en ese momento, los arquitectos de firma, la corporación de los arquitectos, porque de vuelta estamos hablando de una revista para arquitectos, y al dirigirse a eso, cuando ponía, sobre todo en los primeros años de Nuestra Arquitectura, es muy, muy vigente eso, incluía mucha arquitectura neocolonial, muchísima arquitectura, digamos, historicista, y cuando ponía alguna obra moderna, que era la que evidentemente le gustaba, hacía siempre el primer párrafo del artículo. Hilton Scott decía: sabemos que esto tiene una estética que choca o que resulta agresiva, pero en realidad tenemos que empezar a mirar esto con cierto interés porque es lo que se viene, digamos, como que pedía disculpas por mostrar lo que iba a mostrar, partiendo de la base de que justamente se estaba dirigiendo a un público que estaba rechazando eso, porque lo instituido era otra cosa y él quería ir llevando agua para ese molino, digamos. Ahí hay me pareció muy interesante, que no estaba en el texto, pero sí lo mencionaste en eso, un factor en el marco de las revistas que me parece que es tal vez el más
el más significativo, o uno de los que vos lo usaste acá en la presentación, el tema del papel de la publicidad en ese sentido. Y de vuelta el papel de la publicidad en el marco de estas revistas que tienen siempre una configuración relativamente particular de la publicidad concentrada y una serie de cuestiones en torno a eso, y es que el discurso que está emitiendo la publicidad es mucho más directo, porque tiene que ir mucho más al grano, porque tiene como objeto, entonces, a través de, por ejemplo, en esos primeros años de nuestra arquitectura, pero que yo también vi paralelamente, si bien mi objeto era analizar nuestra arquitectura, yo también vi, por ejemplo, la revista de arquitectura y demás. A mí me quedó muy claro, y eso es lo que de alguna manera trataba de mostrar en el trabajo, que los que realmente estaban defendiendo o los que realmente estaban proponiendo una arquitectura moderna eran las empresas proveedoras de materiales importados, digamos. Esos eran los que sin ningún pudor, o sea, los ascensores Otis, el escalator, digamos, esos eran los que estaban proponiéndolo abiertamente. Después estaban los arquitectos que te hacían neocolonial y Hilton Scott, que pedía disculpas cuando mostraba una cosa que no era neocolonial. O sea que, pero la Otis te lo vende y te lo vendía con Empire State. Son los mismos ascensores que se ponga en su edificio, los mismos ascensores que lo estaba haciendo, y por eso es que te resulta tan claro y tan ilustrativa esa comparación de dos momentos a través de las dos publicidades que vos hacés, porque me parece que justamente es, si no más transparente, por lo menos es más fácil de interpretar qué es lo que quiere decir. Después, en torno a esto yo me había hecho un pequeño comentario que es digamos, se va un poco de tema, pero es el famoso asunto del diálogo de sordos, digamos, en el sentido de esta cuestión, volviendo otra vez al tema de cuál es la arquitectura que se instituye para el público y cuál es la arquitectura que se instituye para los arquitectos, el tema de este divorcio que vos hablás entre cuando el autor dice, bueno, está bien esto, las obras que merecen ser difundidas o las obras que paradójicamente podrían conciliar también el interés del gran público. O sea, esa idea de decir, bueno, ocasionalmente se da el hecho de que la buena arquitectura, ergo la que los arquitectos consideramos buena arquitectura, también le interesa al público, ergo a los no arquitectos, digamos. Y entonces maneja ese problema también, que me parece que es otra variable para considerar, porque si bien la revista está escrita por arquitectos y para arquitectos, contempla ese problema. Ahí, a raíz de otra cuestión que vos planteás, que es el tema de lo de cuando empieza a hablar, obviamente, sobre todo en la década del 80, a raíz del tema de la arquitectura argentina, la arquitectura en Argentina, la vernacularización de lo internacional, o una serie de cuestiones, hice la relación a un tema que yo había señalado una vez en una exposición acerca de una definición para mí muy buena de Marina Weissman, en ese sentido, en el marco de otra figura que también existe y se da paralelamente en todo este fenómeno, que es el tema de la crítica por encargo, digamos, ¿no? O sea, del papel del crítico que, por encomienda del proyectista, realiza una crítica que por definición debe ser apologética, digamos, porque está hecha encomendada por el autor de la obra a ser criticada. Y Marina, en el libro que se hicieron a sí mismos los Baudisson, Binlestar, Varas, etcétera, la introducción crítica, que eso sigue pasando, digamos, hace un mes se presentó, no me acuerdo el de quién, o sea, digamos, el estudio que hace el libro de su obra, que incluso se lo regalan a los clientes, digamos, una herramienta como casi de publicidad, y se introduce con un artículo crítico de un crítico a quien se lo encargaron. En este caso, en el de Baudisson y compañía, Marina Weissman, la crítica positiva, digamos, o el aspecto que es que dice, pone la arquitectura de esta gente es una versión inteligente de la arquitectura de su tiempo.
tratando de encontrarle alguna coherencia a lo que va desde la arquitectura de sistemas hasta el posmodernismo en el marco de todos los grandes estudios, digamos, pasó con este, pero pasó con todos los demás. Entonces dice, bueno, esto que es chicha y limonada en todo sentido, lo que es una versión inteligente de lo que en cada momento se iba haciendo. O sea, que esa idea de lo que me parece que estaba muy vigente en ese momento, de entender esa instancia como una traducción, digamos. O sea, ¿cuál es la buena arquitectura argentina? La que puede traducir de manera más o menos o interpretar con los instrumentos locales de manera más o menos inteligente la arquitectura vigente de su tiempo. Y vos te preguntás en un momento cuál es el mundo al que Pevsner se refiere en el momento de lo que dice el discurso del amo. Y yo, para cuál es el mundo al que Pevsner se refiere, lo que contestaría es con el famoso editorial. Yo estoy obsesionado, lo he dicho en varios días, así que aprovecho la ocasión y de hecho para que quede filmado. La filmación también. ¿Cómo? La filmación también. También. El editorial del domingo pasado de La Nación, que es les invito a verlo sinceramente porque es una aberrante apología del genocidio, de los genocidios en general y de la campaña del desierto en particular. Plantea que justamente tanta crítica a la campaña del desierto, cuando en realidad sin eso no hubiera sido posible de llevar a esta tierra, que era carente de ello, los ideales que se iniciaron en Atenas, se prorrogaron en el Renacimiento y hoy se expresan en las vibrantes democracias anglosajonas. Ese es el mundo. Digamos, o sea, cuando Pevsner está hablando del mundo, ese es el mundo, digamos, y cuando que por otra parte al margen es el programa de historia 1, 2 y 3, digamos. O sea que ese es es la insólita explicación de que la cultura post-revolución industrial del mundo anglosajón tiene orígenes en Grecia y en Roma, y bueno, ese es la definición de qué es el mundo entendido en el discurso del amo que vos muy bien definís para Pevsner. También es la penúltima y después viene la última, que es la que me pareció muy interesante justamente desde el planteo que vos haces del lenguaje, la categoría que sí, yo por lo menos no reconozco de otro caso, yo coincido con vos, o por lo menos lo ignoro igual que vos, en el sentido de que me parece que es original de él, de definición de cajas blancas, y que me parece que es muy interesante como definición post-Casas Blancas, digamos, porque claramente se hace después y que no puede no aludir a eso, digamos, o sea, no puede no ser interpretada como una respuesta a eso, no me cabe otra interpretación posible que una persona que 20 años después escribe eso no hace una alusión a esta cuestión, y en el marco de vuelta de poner como una dialéctica entre dos discursos posibles de un arquitecto y en lo que planteaba Guillermón, esa supuesta disputa por la hegemonía dentro del campo disciplinar, ¿no? Entonces estar ante la definición de las casas blancas y te plantea las cajas blancas, digamos, son dos y en abierta cuestión a ese tema. Y todo eso tiene que ver, para mí, con una concepción que engloba los dos planteos, que es los dos artículos, digamos, el de fines del 60 y el del 80, de una construcción de una idea de la arquitectura moderna argentina, básicamente post-revolución libertadora y básicamente antiperonista, que por otra parte es la consolidada, digamos, y que por otra parte es la vigente dentro de estos marcos, que entiende que la modernidad fue posible solo después del peronismo. Por eso es que la modernidad se instituye en los 60, digamos, o sea, porque solamente después del peronismo fue posible la modernidad, y que a partir de la década del 80, después de lo que fue la dictadura,
instituye una especie de, como decíamos ayer, digamos, de volver a cerrar ese paréntesis que había significado la dictadura en una construcción mítica, en una especie de guidionismo trasnochado, digamos, en los 80, de una construcción heroica de la arquitectura moderna, que fue la que fuimos, o sea, ahí me pegás muy directamente, porque fueron mis años mozos. Yo soy víctima en el momento en que nuestra generación estaba estudiando. El verdadero tema era la imposición de estos teóricos de los 60 que, vueltos a la democracia a partir de los 80, instituyen esa reconstrucción mítica de la arquitectura moderna, como decía, guidionismo trasnochado, en los 80, y que ya estaba absolutamente fuera de lugar, digamos, no tenía ningún sentido, pero que me parece que ese es el verdadero tema. Y de vuelta, de alguna manera tratando de responder a las preguntas o algunas de las cuestiones que plantea Guillermo, yo creo que todo el dilema que va entre, como vos bien decís, son dos. Hay unos en los cuales habla de cosas chiquitas, pero está el del 69 y el del 86. Son las dos fases. El del primero es la idea de ahora, después del peronismo, es posible la construcción de una arquitectura moderna. Y el segundo, en los 80, es ahora, después de la dictadura, tenemos que retomar esta heroica historia de la modernidad. Yo hago esa interpretación. Me parece que en el primero es crearla, y en el segundo es ya mitificada directamente, o sea, decir, bueno, estos son nuestros héroes, digo, de una manera absolutamente anacrónica, absurda, y digamos, no se sostiene, ¿no? Pero bueno, pero que bueno, es lo. Y creo que en ese sentido, de vuelta, hay que poner estos artículos, sobre todo el del 86, en contexto con uno que vos mencionás, que es absolutamente contemporáneo, que es el discreto canto de nuestra arquitectura de Pancho, y también fundamentalmente con la poética en la arquitectura argentina de 1955-1980 de Felito, que también es contemporáneo, es del 84, y muy especialmente con el tema de lo propio y lo ajeno de Yapalgo de las Casas Blancas, también de Felito, del 86, del mismo año en el que aparece esto, digamos, en torno a esa idea de a esas esa pugna de metáforas, para usar en torno a esa interpretación de la arquitectura, pero que para mí se entiende solamente a partir de la Revolución Libertadora, la proscripción y la explicación de que la modernidad es un fenómeno posible después de acabado la experiencia populista. Bueno, una breve opinión de forma, no de fondo. A mí me resultó bastante... No es fluido el texto, tuve que volver muchas veces a leer el texto de vuelta. Me parece que el texto tiene palabras de más, que esto se puede contar con la mitad de las palabras. Aquí hice algunas correcciones que después te voy a sugerir, que vos sos el... Pero esto me pareció que hubo que volver a leer el texto para entender lo que querías decir, ¿no? Me parece que hay muchos adjetivos y además está trabado, está trabado la lectura del texto, lo cual es de forma, pero también tiene que ver con el fondo, porque si uno no puede leer el texto, no puede acceder al fondo, digamos, de la cuestión, ¿no? Eso es lo que me parece, y acá marqué algo que no tiene que ver con la forma, sino con el fondo, que recién hablábamos acá de la revista Suma, que es una revista hecha por arquitectos para arquitectos, y vos acá hablas de que sí, que tu interés por la revista Suma se centra en la transición en que ésta se encuentra entre el campo de producción cultural restringido, que no sé si te referís al campo cultural que es restringido o a la producción cultural que es restringida. Por eso también digo que hay una cierta confusión en el texto, y hablas del gran campo de producción cultural. Y Suma es una revista claramente restringida, digamos, con un lector restringido, que es el profesional, el arquitecto,
por ahí lo lee también, no sé, los constructores, qué sé yo, pero gente del ámbito de la construcción o de la arquitectura. Y a mí no me parece que esto sea el gran campo de producción cultural, digamos. Esto te lo pongo como ejemplo de un tema que me parece que tendrías, según mi punto de vista, que trabajar un poco más en la conceptualización de lo que querés decir, ¿no? Esto lo digo porque me parece que hay un gran trabajo tuyo de búsqueda del material y también de búsqueda del sustento teórico, porque vos marcaste acá cuando empezamos. Y me parece que todo eso merece un texto un poco más claro, ¿no? Porque evidentemente vos trabajaste bastante este tema. Y si el texto es más claro se va a entender mejor, ¿no? Sí, lo mío es muy, muy breve. Me quedé mal porque me hicieron ver que es la última vez que me invitan, si viene a pegar que no venga. No, digo, no, quizás no fui demasiado claro si es eso el punto. Yo creo que hay una cuestión que yo marcaba al principio, que me parece que es un marco conceptual que él hace como para entender la realidad, que yo digamos soy incapaz de hacerlo o me muevo con otro. Entonces todo lo que yo dije tiene que ser visto con ese pero, digamos, es probable que yo sea el que no entendí ni medio, ¿no? Y entonces esté hablando de eso. Y además no hice quizás hincapié con algunas cosas, por eso quería salvarlo ahora, con el tema de algunas cosas que me parece muy, muy interesante, como por ejemplo el tema de los síntomas, ¿no? O sea, de cómo a través del discurso van apareciendo cosas que no son, y que es un tema que lo preocupa mucho a él y que tiene que ver con esto también, porque todo se junta, es una mezcolanza, o por lo menos en mi cabeza. ¿Qué es esto? De armar estructuras donde uno no sabe, que son como que a uno le parecen muy precarias, que son inestables y qué sé yo, y que se amoldan mejor a la realidad quizás que las estructuras más firmes que uno está acostumbrado a hacer. Y entonces esta actitud de él que me parece, lo digo como un elogio, no lo digo como una crítica, digo, a mí en un momento me enoja y después me calmo y digo, no, está bien, pero aprendamos de eso. Que es donde él mismo se ubica, ¿no? Porque él dice el campo, y él es un tipo del campo, y habla desde el campo, y habla desde un lugar que no está muy claro si es el campo o no es el campo, y le gustan eso, le gustan esas fisuras por las cuales se meten las cosas que no son del campo y que molestan y que incomodan, y bueno, y entonces eso me parece una cosa muy buena que no lo había marcado antes. Y bueno, y aparte él dijo, péguenme que no me duele. Bueno, sí, eso lo estoy escuchando. Estaban revisando unas cosas, lo había leído el texto, y yo coincido con Guille que es cierto, el objeto de estudio no es claro. Yo creo que no voy a redundar sobre eso, te lo dijo también Cohen, Jorge. El asunto es que, además, me parece que el texto tiene algunos temas metodológicos. Yo me perdí con la cita que hiciste de Liernur y de Smith, porque después no aparece no hay una nota a pie de página, te pongo esto como ejemplo, no hay una nota a pie de página, después no aparece en la bibliografía atrás, con lo cual yo creo que a esto que te comenta tanto Guillermo como Jorge, hay un tema metodológico, Maxi, que hay que como ser un poquito más como riguroso porque todo ese aparato ayuda a que el discurso empiece a cobrar un poquito más de consistencia. Yo coincido con Guille que que esto que el objeto de estudio no está demasiado claro y que, no obstante eso, me parece hiper interesante, porque hacer pivot en un personaje como Bullrich, que ahora justamente yo me acordaba cuando Claudia Schmidt vino acá a hablar también de Bullrich, pero vos lo metés con Suma, y Suma era parte de la búsqueda hegemónica del campo. Yo no estoy tan de acuerdo con Guille cuando afirmaste vos así tan rotundamente el campo no existe. Dijiste así, está filmado como nos asegura el doctor Martínez de Prat, está filmado. El campo, sí, dijiste el campo no existe, es una metáfora. El campo existe, es una noción, no una metáfora. El campo sí que existe. El problema es que es complejo. Si vos me decís que en estos años justamente se está construyendo, no se puede no decir que el campo no existe y se están disputando lo que no existe, en realidad.
Pero es medio complicado. El campo sí existe. El problema es que justamente en los años 60, y ahí me parece que está muy bien el corte que hace Maxi, porque hay una cosa de construcción y hay una cosa como de mirada posterior, que lo dijo Fernando con lo de lo heroico. Pero bueno, ahora me va a refutar a mí. Pero bueno. No, para que quería decir otra cosa breve, que el tema es que Suma, en esos años, era una parte poderosa y es imposible que uno no se acuerde de la historia propia, y todos sabemos que publicar en Suma, en esos años, era parte de instalarte en un lugar determinado. Tener una publicación en Suma, y esto me parece una punta, por ahí algo que uno se puede ver, porque te ayudaría, como me parece a mí, no sé, no estoy seguro, porque por ahí te digo algo que no es exactamente lo que vos estás buscando, pero Suma tenía en esos años una preeminencia dentro de este campo, que por eso digo que el campo existe. Vos decís, para nuestro subcampo, si querés, que es el de la historia y crítica de la arquitectura, publicar en Suma era publicar en Suma. Los años pasaron y ahora Suma está muy alejado de todo eso, y ahora tenemos las revistas, tenemos La Vía Julieta recién, tenemos Referatos, tenemos una serie de cosas que está muy lejos Suma de todo ese aparato referencial de nuestro subcampo, si querés, que es más complejo, que es el de la historia y crítica dentro del gran campo intelectual de la arquitectura. Pero en esos años yo creo que hay un rol de esta revista que verlo a través de un personaje, y en eso sí coincido totalmente con Guille, que fracturase el discurso al ver solo, vos lo dijiste al principio, pero a mí me parece que es un problema el ver solamente a Bullrich y no ver con quién está discutiendo, quiénes son los autores, ese tipo de cosas. Yo en eso coincido totalmente, pero creo que una punta es entender a la revista en ese lugar, en su contexto, y quién es este personaje que está ahí en ese momento, en esa revista. Porque hay una periodización posible del propio Bullrich con Suma, que ahí me parece que está la punta de tu verdadero objeto de estudio, que es la riqueza de tu trabajo, que no es ni uno ni otro, sino una especie de interfaz entre esas dos cosas, que es lo que me pareció a mí. Bueno, algo chiquitito, que por ahí me equivoco, pero más allá de las cuestiones metodológicas, que está bien, ¿sí? Me parece que el tema con Maxi es que él está tratando de pensar de una manera diferente, no solo el objeto de estudio, sino sino de tratar de pensar diferente de todo. Por eso esa forma, y esa forma tiene que ver con la forma en que plantea el texto. Ahí me sirvió la punta que tiró Guille. Es verdad que no tiene la forma tradicional y no tiene la lógica tradicional, pero yo creo que eso es a propósito, porque está la forma tradicional es esa, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, el enemigo, y busco, y él está tratando de buscar esa cosa que está vacía y esa nebulosa, y entonces es lógico que el texto no esté teniendo la forma instituida, está haciendo un texto instituyente, que por ahí todavía no está claro en su nueva forma, pero que por eso también nos resulta tan difícil a todos, y que también, bueno, es algo que por ahí, a mí al contrario, no me pareció que Guille haya sido malo, sino al contrario, vio eso, que me parece que es lo más interesante de él, porque generalmente uno le permite eso a los que tienen grandes títulos, ¿no? A un Castoriadis le permite ser raro, inentendible, y a alguien que todavía no hizo la maestría, no, le parece que está mal. Y en cambio Guille vio que hay como una búsqueda de otra cosa, me parece. Bueno, eso, nada. Una cosa con lo que decía por el tema, que me parece que tiene que ver con otra cosa que habría que estudiar, que es con la revista Suma como parte de esta relación entre el campo cultural restringido y el campo cultural general, y qué sé yo, que me parece que tiene que ver, por un lado, con hay que tener cuidado con digamos, si es
una expresión de ese campo o si es una reconfiguración del campo que propone este nuevo grupo que está alrededor de la revista Suma. Y no hay que olvidarse que ahí incorpora dentro del campo una cosa que no es solamente la arquitectura, sino que es todo el diseño, que quizás nosotros hoy lo veamos de una manera más naturalizada porque la facultad nuestra es de arquitectura y diseño, pero en ese momento no era así, era todo un debate, y entonces juntar todo eso en el mismo lugar vincula, y ahí lo entiendo a él cuando dice es vinculación con el campo cultural general, porque no era solamente, digamos, con el diseño, sino a través del diseño, y era un campo cultural significativo mucho más grande que el de la arquitectura. Y bueno, por ahí eso es lo que después, si eso es una representación del campo frente a ese campo, como si fueran dos cosas que están ahí, y esto lo trata de vincular, o en realidad es un magma que está en el medio, y esto trata de instituir algo que es distinto a lo que había, que es la arquitectura por un lado y el diseño y lo cultural, si querés, en otros campos. Y bueno, y ahí viene el juego particular que tiene esa revista, y puede ser la interpretación esta de representar o de no representar, digamos. Eso. Bueno, gracias. No, estuvo bien. Me parece que lo de Guille ya es una discusión que tenemos siempre y está bien. Y lo de las estructuras son distintas, es cierto. O sea, no es la clásica estructura rígida. Y estoy tratando de juntar evidencias y ponerlas de una forma no tradicional. Sí, y eso trae estas cosas como más confusas. O quizás que una cosa que hablábamos con Gaby, como que se abren ventanas, como que uno se puede dispersar, y un poco invito a que ocurra eso. Y bueno, y ahí está la discusión de si yo tendría que controlar al lector o si el lector puede hacer su propio viaje. Y yo creo que bueno, está bueno que ocurran las dos cosas, poner una cantidad de evidencias en la mesa y que el lector pueda reconstruir otras, que de hecho eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay tanta obsesión por controlar al lector. Después sí, lo del campo restringido, y es un poco lo que decía Guille, como digamos, no es como que se venden los kioscos y eso ya te da un acceso distinto a las revistas que se dan en los institutos o en las comunidades más restringidas. Bueno, no sé. Creo que eso. Lo tuyo también estuvo bueno, de poner la revista en su lugar y trabajar con las dos, con lo de Bullrich y con la revista al mismo tiempo, me pareció interesante. Terminamos. Bueno, muy bien. Suerte de tu tema, ¿no?